Bueno, y quiero iniciar preguntándoles, iglesia, ¿a quién le gustan las matemáticas? Yo confieso que a mí no me gustan. No fui muy buena en matemáticas en el colegio, así que preferí escoger una carrera de ciencias humanas. Entonces estudié ciencias sociales. Pero quiero que ahí en el chat compartan y nos cuenten a ver si a usted le gusta las matemáticas, sí o no. Vamos a compartir en el chat, vamos a ver quiénes son esas personas apasionadas por las matemáticas y quiénes no, como a mí que no me gustan mucho. Pero, aunque no me gustan las matemáticas, en estos días preparando una clase de ciencias sociales para mis estudiantes, me encontré con una historia, la historia de un gran matemático. Un matemático muy conocido porque muchos dicen que es el padre del álgebra. ¿A quién le gusta el álgebra? ¿Quién se acuerda del famoso libro de El álgebra de Baldor? Este matemático árabe tiene un nombre un poco raro, pero voy a tratar de pronunciarlo. Se llama Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi, un matemático del siglo IX, un hombre muy sabio. Se dice que además de matemático era astrónomo, era geógrafo y era un hombre que era reconocido en el mundo de las ciencias. Y en una charla alguien le preguntó algo relacionado a la vida. Y él, como buen matemático, respondió con una fórmula matemática. Y la pregunta que le hicieron a Al-Khwarizmi fue la siguiente. Le preguntaron, ¿cuál es el valor del ser humano? ¿Cuál es el valor del ser humano? Y este gran sabio respondió de la siguiente manera. Si tiene ética, entonces su valor es 1. Si además es inteligente, agrégale un 0 y su valor será 10. Si también es rico, súmale otro 0 y será 100. Si por sobre todo eso es además una bella persona, entonces agrégale otro 0 y será 1000. Pero si pierde el 1, que es la ética, lo perderá todo. Perderá todo su valor, porque solamente le quedarán ceros. Y qué impresionante, ¿verdad? Esta fórmula matemática de este pensador, de este hombre de la ciencia, porque en esta historia está resaltando que el valor del ser humano no está en las riquezas, no está en el conocimiento, no está en la apariencia, sino que el valor del ser humano está en la ética. Pero, ¿qué es la ética? Se dice que la ética es, o una persona que tiene ética, es una persona que elige pensar y actuar correctamente. Miren qué interesante. Una persona con ética es una persona que piensa y actúa correctamente. Se dice que es una persona que tiene un carácter íntegro. Y la raíz griega de la palabra ética es ethos, que significa carácter. ¿Y qué es el carácter? Yo creo que es bueno aclarar este concepto porque muchos confunden este concepto con el concepto de que una persona tiene carácter cuando es gruñona, o una persona que es fuerte, ¿verdad? Que habla duro, que se para ante las circunstancias y mucha gente dice, wow, esa persona tiene mucho carácter. Pero quiero que leamos un concepto de un pensador que escribió un libro que se llama El carácter cuenta, of Guinness. Me gustó este concepto porque es un concepto del carácter desde el punto de vista ético y que no está para nada desvirtuado lo que dice la palabra y más adelante lo vamos a ver. ¿Qué es el carácter? Miren este concepto. Dice que el carácter es la esencia imprescindible de la cual una persona está hecha. Es la realidad interna y la calidad en la cual los pensamientos, el habla, las decisiones, el comportamiento y las relaciones están arraigadas. Es decir, que el carácter determina el comportamiento y el comportamiento
demuestra el carácter. Es decir, el carácter se trata de quiénes somos, de la cabeza a los pies. Y me encanta porque aclara, ¿verdad?, que el carácter es la esencia que nosotros tenemos. Y es una esencia que la vamos construyendo, que la vamos cultivando. Y por eso es muy importante que tengamos en cuenta que si yo tengo un buen carácter, yo puedo hacer un buen uso de las demás cosas, es decir, de las riquezas, del poder, de la apariencia. Pero si tengo estas últimas tres y no tengo carácter, eso se va a desvanecer. Y lo vemos, ¿verdad?, en ejemplos comunes de la vida diaria. No sé si han escuchado últimamente noticias de jugadores de fútbol muy talentosos, hombres con mucho talento, con mucha fama, pero que por falta de carácter han destruido su carrera profesional, deportiva. Alguien me contaba, alguien que sabe mucho de fútbol, decía, mira, muchos jugadores de fútbol realmente se mantienen en la cúspide del éxito es porque tienen carácter, no tanto por el talento. Pero también lo vemos, por ejemplo, políticos, personas de la vida pública que estudiaron en las mejores universidades, que tienen buen conocimiento, pero por una falta de carácter hoy están pagando una condena en la cárcel por corrupción. Y también lo vemos en la vida cotidiana, familias hermosas, familias que se han construido, ¿verdad?, en un matrimonio sólido. Pero ¿qué pasa? Por la falta del carácter del hombre o la mujer, y ese carácter débil lleva a que con la infidelidad, con el engaño, hoy día esos matrimonios se destruyeron por el divorcio. O casos como pastores y servidores de iglesias, hombres llamados por Dios con un talento y un don que Dios les dio, pero por falta de carácter sus ministerios no han llegado a la plenitud que Dios les ha llamado. Jóvenes talentosos, creativos, y esto me duele más porque tengo un gran amor por los jóvenes, pero vemos jóvenes con tanto talento, creatividad, súper inteligentes, pero por la falta de carácter no explotan todo eso a la medida que Dios quiere. Y más bien se vuelven personas incluso a veces débiles de carácter, que se dejan llevar por la presión de las redes sociales, del bullying, de los amigos y terminan en el suicidio. Y podemos ver muchos casos, ¿verdad?, en nuestra vida. Pero yo quiero que ahora tú y yo nos hagamos una pregunta. En nuestra vida, ¿a qué le damos mayor valor? ¿Estamos persiguiendo las riquezas? ¿Estamos persiguiendo más el conocimiento? ¿Estamos persiguiendo el poder? ¿O estamos trabajando en nuestro carácter? Yo quiero que tú te respondas eso. Y el pastor este fin de semana predicaba sobre los ídolos y hablaba algo parecido y decía, ¿a qué tienes adicción? Es lo mismo que te estoy haciendo ahora, decir, ¿a qué estás persiguiendo? ¿Y por qué te hago esta pregunta? Porque tú y yo somos creados por Dios, fuimos creados a imagen y su semejanza. Dios nos dio un temperamento, es decir, una forma natural para responder ante circunstancias de la vida. Nos dio talentos, los talentos que tenemos para cantar, para hablar, para escribir, para las matemáticas. Son talentos dados por Dios, es decir, son regalos de Dios. Pero lo que sí no nos da Dios como regalo es el carácter, porque el carácter es nuestra responsabilidad. Tenemos que formarlo en la medida en que nosotros aceptamos la voluntad de Cristo en nuestras vidas, en la medida en que nosotros decidimos obedecerle a Dios, rendirnos a esa voluntad y seguir el ejemplo de Jesús. Ese es el carácter que el Señor quiere para nuestra vida. Y por eso hoy vamos a hablar sobre cultiva tu carácter, ¿sí? Esta prédica se llama Cultiva tu carácter porque hay una gran necesidad en nuestra vida de asumir esta responsabilidad, de caminar siguiendo los pasos de Jesús, porque Jesús es nuestro ejemplo de carácter. Jesús, ¿sí?, es ejemplo de un carácter fuerte, firme y estable. ¿Y por qué hablar de cultivar? O sea, ¿por qué hablar de cultivar? Porque el concepto de cultivar denota una acción, ¿sí? Y esa acción nos lleva a que no es inmediata.
Es decir, nosotros vamos, cuando uno cultiva una plantica, por ejemplo como esta, aunque esta es artificial, nos sirve para el ejemplo, uno siembra la semillita, enseguida no salió el árbol, ¿cierto? Ni tampoco el fruto. Es un proceso lento, es un proceso de toda la vida, de nuestro caminar con Cristo. Cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, cuando nosotros lo aceptamos a Él, ¿verdad?, como Señor y Salvador personal, es una decisión maravillosa porque dice que, ¿verdad?, el reino de los cielos se abre, el Señor nos bendice, el Espíritu Santo llega a nuestra vida, pero viene una tarea y es empezar a caminar con Él y formar, sembrar, cultivar el carácter. El carácter se desarrolla de adentro hacia afuera. Es decir, hay un proceso de renovación de pensamientos, hay un proceso, yo le llamo las batallas internas del corazón, que se hace en secreto, se hace ahí en lo interior, donde nadie te ve, ¿sí? Y después el fruto es lo que la gente, las personas que están a tu alrededor van a ver. Otra característica del carácter, lo que nosotros sembramos hoy, tú recogerás esa cosecha, ¿sí?, en el futuro. Es decir, lo que yo siembre hoy determina mi destino. Y hay una frase que me gusta de William James que dice: siembra una idea y cosecharás un deseo. Siembra un deseo y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Por eso, iglesia, es la hora de sembrar carácter para que nuestro destino y el destino de nuestras generaciones sea acorde a la voluntad de Dios. ¿Y qué elementos debemos de cultivar? Entonces, esta noche yo te voy a hablar de 3 elementos fundamentales que tienes que sembrar en tu carácter para que puedas tener un carácter fuerte, firme y estable. Van a decir conmigo, y si lo pueden escribir ahí en el chat, un carácter fuerte, firme y estable. Y le voy a compartir una palabra en 1 de Pedro 5:10 que dice lo siguiente: y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda la gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará. Es decir, los edificará, dice otras versiones. Los hará fuertes, firmes y estables. Y estas 3 frases, estas 3 palabras o conceptos, fuertes, firmes y estables, es lo que nosotros debemos desarrollar. Es decir, nuestro carácter no puede ser un carácter cualquiera. Nuestro carácter debe ser un carácter similar al de Jesús, es decir, un carácter fuerte, un carácter firme y un carácter estable. Y para ello, ¿qué debemos sembrar? ¿Listo? Entonces, pues, para que haya cosecha tenemos que hacer siembra, ¿no? Entonces, ¿qué debemos sembrar para tener un carácter fuerte? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de carácter fuerte? Uno dice, uy, esa persona tiene un carácter fuerte. Entonces, ya saben, no es por el temperamento, ¿no? Porque me habló fuerte, no. Un carácter fuerte es aquel que tiene principios fuertes. Anótelo el que está haciendo ahí sus apuntes. Un carácter fuerte es un carácter que tiene principios. Los principios son como la raíz del árbol, ¿sí? Aquí no la vemos en este arbolito, pero están dentro. Así pasa con nosotros. Es decir, a mí no me están viendo mis pensamientos, están dentro de mi mente, ¿sí? Los principios que yo tengo en mi mente son los que van a regir mi vida. ¿Y por qué hablo de principios? Porque los principios, ¿sí?, son como si fuera el equivalente a las leyes en las ciencias. Es decir, si ustedes recuerdan la ley de Newton, que uno dice, bueno, la ley de gravedad, si yo tiro este esfero, va a caer, ¿cierto? Entonces, así es, esto es una ley. Entonces, va a cumplirse en cualquier tiempo, es decir, en el siglo V, si tú tirabas un mango, pues caía en el suelo. Hoy, siglo XXI, tiro un mango, va a caer al suelo. Es decir, un principio aplica en todo tiempo, pero también aplica en todo lugar. Sí, ese principio aplica aquí, en Colombia, como aplica en Japón. Lo mismo pasa con los principios, porque hay personas que dicen, no, yo tengo mis propios principios. No, hay unos principios universales y esos principios universales, esos principios eternos son los principios que están en la Biblia. Son los principios de Dios
Por eso esos son los principios que nosotros debemos sembrar en nuestra mente. Y lo dice Romanos 12:2. Dicen, no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. El desarrollo del carácter empieza en nuestra mente. Empieza en la medida en que nosotros conozcamos, aprendamos, reflexionemos, analicemos y actuemos bajo principios. ¿Y qué principios? Hay muchos principios que hay en la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis va a encontrar principios. Y principios yo les voy a mencionar algunos que yo sé que ustedes conocen, pero quiero que ustedes los tengan en cuenta para que hagan una lista de cuáles son los principios de los muchos que hay en la Biblia en los cuales usted va a empezar a trabajar, en los cuales va a empezar a aprender, a tener ahí como esa bandera, como esa raíz que va a fortalecer su carácter. Entonces, por ejemplo, hay un principio de mayordomía. La palabra lo dice, ¿verdad? En Génesis 1:28 dice que nosotros no somos dueños de la creación, somos mayordomos, es decir, somos administradores. Y cuando tenemos claro ese principio, nos va a permitir a que nosotros podamos tener una actitud diferente ante la creación, entre el agua, entre las plantas, porque muchos nos creemos dueños. Y por eso pasa lo que pasa y lo que ustedes pueden ver hoy, la consecuencia del cambio climático, incluso el COVID, ¿verdad? Por la mala manipulación de los animales. Es porque a veces nos creemos dueños y hay un concepto humanístico de que somos el dueño del mundo. Y al sentirnos dueños nos sentimos con la autoridad de utilizar mal, ¿verdad? A nuestro placer la creación. Pero no, la Biblia nos dice que nosotros somos mayordomos, administradores. Y un administrador tiene límites, un administrador tiene temor del dueño, que es Dios. Y por lo tanto me lleva a que yo tenga una actitud y mi carácter refleje una buena actitud con el medio ambiente. Entonces miren lo importante, ¿verdad? Que es un principio. Segundo, un principio, el de la siembra y la cosecha. Todo lo que tú siembres, eso vas a cosechar. Si siembras odio, cosecharás odio. Si siembras amor, cosecharás amor. Otro principio que todos lo mencionamos, que se llama la regla de oro, ¿sí? No hagas con otros lo que no quieres que hagan contigo. Eso es un principio universal, ¿sí? Si yo no quiero que abusen de mí, yo no abuso de la gente. Si yo no quiero que me hablen fuerte, pues yo no le hablo fuerte a las personas. Entonces es un principio universal. Otro principio, el principio de morir para vivir. ¿Cómo así? ¿Sí? Hay un principio de vida y lo dice la palabra de Dios en Mateo 6:24. Si alguien quiere salvar su vida, tiene que dejar su vieja manera de vivir, es decir, morir al pecado, morir a la voluntad de hacer lo que yo quiera. Hay un principio que me gusta mucho, el principio que si quieres ser el primero, tienes que ser el último. Y es el principio de que Jesús nos enseñó de que nosotros vinimos a este mundo a servir, no a que nos sirvan. Y este también me encanta, el de Gálatas 6:9, que es el principio de no cansarnos de hacer el bien, que a su tiempo cosecharás cosas buenas. Y el principio de amor, ¿verdad? Que es el principio universal. Entonces, el principio, ¿cómo se siembra? A través de la lectura de la palabra, a través de la reflexión de la palabra. Hay una historia que me llamó la atención, estaba leyendo una revista que hablaban de los actores de Hollywood. Y estaban hablando de un actor que muchos conocemos, que es Denzel Washington. Y se maravillaban porque decían, este hombre es diferente a los demás actores. ¿Por qué? Porque tiene una esposa única hace 40 años, porque no hace shows ni escándalos en el mundo del cine. Y estaban asombrados porque este hombre era diferente. Y le preguntaron, ¿cuál era la diferencia? Y miren lo que respondió. Él les dijo, yo tengo una vida exitosa y feliz porque leo la Biblia todos los días. Qué impresionante, ¿verdad? Denzel Washington, tú estás leyendo la Biblia todos los días. La Biblia para ti es tu manual del carácter. Debe serlo, porque es lo que nos va a permitir cultivar principios, ¿verdad? Que nos van a hacer que podamos ser diferentes, donde vean que uno diga, wow, ese niño en ese colegio es diferente. ¿Por qué? Porque lee la Biblia. Ese profesional es tan diferente en su trabajo. ¿Por qué? Porque lee la Biblia. Ese padre de familia es tan diferente porque lee la Biblia. Y
Eso es importante, iglesia. Segunda semilla que debemos de sembrar para tener un carácter, ahora no fuerte, sino firme. ¿Sí? Ya sabemos, semilla 1, para tener un carácter fuerte, sembrar principios. Ahora vamos a sembrar una semilla para ser firmes. ¿Y qué significa firme? En esta palabra, en 1 de Pedro 5:10, esta palabra de firmes significa histemi en hebreo y significa estar en pie, no caer a la tentación. Y ustedes saben que en 1 Corintios 10:12 dice, por lo tanto, si alguien piensa que esté firme, tenga cuidado de no caer. Ese concepto de firmeza está hablando del concepto de no ceder a la tentación. Entonces, estar firme es como si fuéramos este tallito, el tallo del árbol. Miren que el tallo es lo que hace que el árbol esté firme, que no esté así como torcido, ¿verdad? Esté firme. ¿Y qué es el dominio propio? El dominio propio es esa fortaleza interna que hay en nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, para no ceder a la tentación y mantenernos firmes en los principios. Porque tú puedes tener principios, listo, me lo sé, pero si no tienes dominio propio, realmente no vas a tener un carácter estable. Entonces, la justa medida del carácter está dado en la capacidad de dominio propio. ¿Y qué tengo que hacer para sembrar dominio propio? Lo primero, identificar nuestras debilidades de temperamento. Todos nosotros tenemos un temperamento que es como una forma, una manera de reaccionar ante cualquier circunstancia. Eso es hereditario, genético, ¿verdad? Y hay muchos psicólogos que han hablado de los distintos temperamentos, cierto sanguíneo, las personas de pronto expresivas, los coléricos, esos que son líderes, personas que son, ¿verdad? Muy autosuficientes, el flemático, esa persona un poco extrovertida, con un poco de temores, pero también muy inteligente, muy servicial, y el melancólico, que se dice que es un temperamento, ¿verdad? Que son muy, pero muy inteligentes, pero que son personas que tienen temores, que son un poco desconfiados. Y esos temperamentos, ¿verdad? Ninguno son buenos ni malos, pero cada temperamento tiene una fortaleza, pero también tiene una debilidad. Entonces, ¿cuál es el trabajo que tenemos que hacer en desarrollo de nuestro carácter? Controlar, ¿sí? Por medio del dominio propio, las debilidades del temperamento. Por ejemplo, los sanguíneos, que tienen que controlar la indisciplina, la imprudencia, la exageración. Los coléricos, dominar su ira, su control, su insensibilidad. Los melancólicos, de pronto, controlar su desconfianza, su pesimismo, depresión. Y los flemáticos, dominar su falta de ánimo, de temor e indiferencia. Entonces, todos, absolutamente todos, tenemos que hacer ese trabajo. Y ese trabajo se hace con la ayuda del Espíritu Santo para que cada día nosotros dominemos. Entonces, por ejemplo, yo soy sanguínea y a mí me ha tocado durante todo mi caminar controlar la indisciplina. Entonces, yo soy una persona que me hago horarios para todo y pongo alarmas, alertas. ¿Por qué? Porque esa es la forma en que desarrollo dominio propio para controlar la debilidad de mi temperamento. Lo segundo que debemos de hacer para desarrollar dominio propio: pedir perdón y recibir las gracias de Dios para dominar nuestros pensamientos y nuestras emociones. Yo creo que pedirle al Señor, ¿verdad?, perdón, porque sabemos que con nuestras debilidades nosotros hacemos daño, con nuestras debilidades lo deshonramos a Él, y pedirle la gracia, porque yo creo que solo por gracia nosotros podemos controlar nuestro temperamento. Tercero, cambiar los malos hábitos. Pequeños hábitos buenos poco a poco ayudan a que podamos desplazar hábitos malos. Y algo muy importante es que nosotros nos pongamos metas pequeñas, de pronto no tan grandes y que de pronto no cumplamos, metas pequeñas. Bueno, si mi temperamento es la indisciplina, por ejemplo, voy a ponerme mi meta de hacer mis horarios, voy a ponerme la meta de organizar cronogramas, de llegar puntual, etcétera, etcétera. Y por último, ¿cómo dominar el temperamento? Yo le llamé así: dile a tus sí, diles no, y a los no, diles sí. ¿Cómo así, Daisy? Si la palabra de Dios dice que tu sí sea sí y tu no sea no. Es verdad, la palabra de Dios dice eso con respecto a las promesas, ¿no? Si haces una promesa, cúmplela. Pero en este caso de dominio propio, el ejercicio es decirle sí a tu no. Por ejemplo, si
yo no quiero levantarme a hacer el devocional a las 5 de la mañana y como que, ay, no, quiero quedarme ahí. Inmediatamente tú tienes que decirle, sí, tienes que levantarte. ¿Sí? Y decirle no a tu sí cuando tú quieres hacer algo indebido. Uy, yo quiero, por ejemplo, si estoy haciendo el ejercicio, ¿verdad? De comer bien, pero ay, yo quiero ese helado con crema y batido de chocolate. Entonces, no, porque eso está ahí, estás controlando tu dominio propio, tu temperamento. No voy a comerme ese helado, voy a comerme una lechuga. ¿Sí? Entonces, a eso me refiero. Entonces, ahora iglesia, piensa, ¿a qué no tienes que decirle sí? ¿Y a qué sí tienes que decirle no? Y por último, la tercera semilla que necesitamos sembrar para tener ahora un carácter estable. Entonces recuerden, estamos hablando, para tener un carácter fuerte, principios. Para tener un carácter firme, dominio propio. Ahora, para tener un carácter estable, ¿qué debo de sembrar? Tercero, equilibrio, una vida en equilibrio. ¿Y por qué? Porque Dios es un Dios de equilibrio. Dios es un Dios de balance, de armonía. Y Satanás es el Dios falso de los extremos. Y voy a hacer este ejercicio. Por ejemplo, yo tengo este esfero, ¿verdad? Si usted puede, aquí no sé si lo puede enfocar. Aquí el centro es Dios. Sí, dice que el centro de nuestra vida es Dios. Pero los extremos, ¿sí? Cuando nos vamos a los extremos, estamos siguiendo la jugada de Satanás. Por ejemplo, Satanás es el Dios Dios falso de los extremos. ¿Por qué? Porque él nos puede decir en un momento, uy, tú eres la peor persona de este mundo, ¿sí? Y entonces me voy al extremo, soy la persona más horrible de este mundo, me siento como un cangrejo. Pero también Satanás se puede ir al otro extremo y te puede decir, no, tú eres la última Coca-Cola del desierto, tú eres lo mejor de este mundo, nadie como tú, ¿sí? Pero ¿qué me dice la palabra de Dios? Equilibrio. Dios nos dice de que yo no me puedo creer más de lo que yo soy, ¿sí? Y tampoco creerme menos, porque soy valioso para Dios. Entonces Dios es el Dios de los equilibrios. Entonces necesitamos tener una vida en equilibrio. Recuerden, los extremos no son de Dios. Ejemplo, una vida en equilibrio entre tu relación con Dios y tu relación con las personas. Hay personas que dicen, no, me voy a meter con Dios y se encierran ahí, Dios y Dios, pero no se abren para otras personas. Y a veces hay familias que dicen, bueno, este se volvió loco, ahora que no quiere sino ver a Dios y no se relaciona con nosotros. Entonces, ¿qué pasa? No hay equilibrio. Y a mí me encanta el símbolo de la cruz, ¿verdad? Aquí lo traté hace con estos esferos, porque representa una vida en equilibrio. Una vida vertical de una relación entre yo y Dios o Dios conmigo, pero también una relación horizontal con otros, ¿verdad? Entonces tenemos que trabajar las dos. Trabajar mi relación con Dios, pero también tengo que trabajar con mi relación con los demás. Segundo equilibrio, tener equilibrio del cuidado de nuestra vida interior y exterior. Sí, me voy a interesar por mi vida interior, pero también tengo que interesarme por mi vida exterior. Toca bañarse, ¿no? Toca arreglarse, ¿verdad? Pero tampoco el extremo es que yo me encierro solo espiritualmente, ¿verdad? Pero abandono mi vida exterior. O lo otro extremo, mi vida exterior, la apariencia, pero abandono mi vida interior y espiritual. Entonces tenemos que hacer ahí un balance, un equilibrio. Otro equilibrio, el equilibrio entre las emociones y el intelecto. Miren que Dios es un Dios que nos dio unas emociones, pero también nos dio un intelecto. Entonces tenemos que tener equilibrio en todas esas áreas de nuestra vida. Y tener equilibrio en la distribución del tiempo. Tenemos tiempo para todos. Entonces, iglesia, en conclusión, si tú quieres tener un carácter fuerte, tienes que sembrar principios. Si quieres tener un carácter firme, tienes que desarrollar dominio propio. Y si quieres tener un carácter estable, ¿sí? Porque la estabilidad aquí en la plantica sería como las ramitas, ¿no? Porque miren que genera armonía. Hay ramitas horizontales, verticales. Si quieres tener estabilidad, tienes que tener una vida en equilibrio donde Dios sea el centro. Y sé que hablar de carácter suena bonito y uno dice, no, el tema es cuándo yo vaya a aplicarlo, vaya a desarrollarlo en mi vida, pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo. El Señor nos dijo en su palabra que nos dejó al Maestro, nos dejó al Espíritu Santo que nos va a ayudar a que nosotros podamos caminar
y desarrollar el carácter a la estatura de Cristo. Imagínense, qué reto. Yo cuando leo eso, yo digo, Dios, ese modelo está altísimo. ¿Cuándo yo voy a llegar a ser como tú? Yo a veces lo veo imposible. Pero escuché una frase de Platón, del filósofo Platón, y miren lo que dijo. Dijo, busquen el más elevado de los ideales, que la práctica constante lo hará sencillo. Busquen el más alto de los ideales, y el más alto de los ideales es Jesús. La práctica constante de principios, de hábitos, de dominar tu temperamento, de tener una vida en equilibrio, lo va a hacer sencillo hasta que estemos cara a cara con Él. La palabra de Dios dice que la buena obra que el Señor empezó en nosotros, Él la va a finalizar. Qué hermoso, ¿verdad? Y dice que cuando nos veamos cara a cara con Jesús, vamos a decir, oh, soy igualita a ti. Y esa es nuestra meta, iglesia. Y en tiempos como los que estamos viviendo, el pastor decía algo interesante este fin de semana, decía, estamos en un tiempo donde debemos de prepararnos para una nueva temporada. Y yo creo eso. Y la nueva temporada es sacar los ídolos de nuestro corazón, como el pastor predicaba, pero también debemos desarrollar el carácter. Debemos formar en nosotros fuerza en nuestros principios. Tenemos que estar firmes en nuestro dominio propio, que no caiga a la tentación, y debemos tener una vida en equilibrio. Y por último, quiero que leas esta palabra en Isaías 26:3, que es una hermosa promesa para aquellos que trabajan en su carácter. Y dice, al de carácter firme lo guardará en perfecta paz, porque en ti confía. Tú guardarás, Señor, a los que trabajamos por tener un carácter fuerte, firme y estable. Te invito a orar para que esta palabra sea una palabra que pueda ser sembrada en tu corazón y que durante estas semanas el Espíritu Santo de Dios siga hablando a tu corazón, te siga dando las estrategias para que puedas ser una persona fuerte, firme y estable. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, por tu presencia en este lugar. Gracias por tu palabra de verdad, porque tu palabra trae libertad, Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Yo te pido que en este momento hables al corazón de cada persona que nos está viendo, que está escuchando este mensaje. Y que tú reveles, Espíritu de Dios, cuáles son esas cosas en su carácter que necesitan ser transformadas, que necesitan ser trabajadas. Muéstranos, Señor, qué principios necesitamos fortalecer para ser personas fuertes y poder enfrentar las filosofías, los pensamientos, la cultura en la cual nos movemos. Ayúdanos, Señor. Jesús tenía principios claros y principios fuertes que le ayudaron a cumplir su propósito en la tierra. Cuando Satanás intentó romper esos principios, Jesús los sacó a reducir con sus acciones. Queremos ser como tú, Jesús. Ayúdanos a que nosotros podamos escribir en nuestras mentes tus principios que son universales, que son eternos y que nos llevan a una vida en abundancia, pero sobre todo nos llevan a cumplir el plan y el propósito que todos tenemos aquí en la tierra. Espíritu de Dios, ayúdanos, Dios. Reconocemos que somos débiles de temperamento. Reconocemos, Señor, que somos débiles ante la tentación y nos dejamos llevar por nuestra propia placer, por querer satisfacer nuestra carne. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque somos fáciles para mentir. Somos fáciles, Señor, para juzgar, para criticar. Somos fáciles, Señor, para hablar de otros. Somos fáciles, Señor, para llevar una vida en desorden financieramente. Somos fáciles para endeudarnos. Somos fáciles, Dios, para el pecado sexual. Somos fáciles para
cometer, Señor, adulterio. Somos débiles, Dios. Te pedimos perdón, Señor, por las características, por ese carácter, ese temperamento, Señor, débil que hay en mí. Perdónanos, Dios, porque no he sido firme en los principios que tú me has hablado. Pero te pido, Espíritu de Dios, que me des de tu gracia. Solo no puedo hacerlo, sola no puedo hacerlo. Necesito de ti, Señor, para trabajar en mi carácter. Necesito de ti para mantenerme firme ante la tentación, para decirle no a esos sí que quieren hacer daño y quieren desviarme de tu propósito. Pero también para decir sí a eso que tengo que hacer para cumplir tu voluntad, Dios. Ayúdanos, Espíritu de Dios. Y te pedimos que también nos ayudes a ser personas equilibradas, Dios. Que nuestra vida esté centrada en ti, porque tú eres el que nos das el equilibrio para trabajar en nuestro interior, pero también en nuestro exterior. Para trabajar en nuestra vida espiritual, pero también en nuestra vida intelectual, en nuestras relaciones y en todo lo que debemos hacer, Señor, para cumplir el plan y el propósito y el llamado que tú tienes con mi vida. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos, Jesús. Te necesitamos.